Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, hacerlo en este hermoso día, día de bendición, día de respuestas, día extraordinario para comenzar con una palabra refrescante y también haciendo nuestra oración escritural. Nada mejor que extraer una oración de la palabra, algo que se relacione con nosotros, aplicarlo a nuestro tiempo y a nuestra vida, para así estar orando el propósito de Dios y no permitir que nuestra mente divague en oraciones que muchas veces no tienen sentido, no tienen una razón de ser en muchas ocasiones y por lo tanto no hay la respuesta que uno desearía. Hoy vamos a extraer esta oración del libro de Juan, el Evangelio, en el capítulo 3, y vamos a leer los 15 versículos que relatan la historia de Jesús y Nicodemo. Y para ello, Francisco Rondón va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Francisco. Apóstol, bendiciones para usted, para todos los que están conectados. Buenos días para todos. Leemos la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Dice el título, Jesús y Nicodemo. Dice la palabra, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville de que te diga, no es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Muy bien. Francisco, muchas gracias. Usted muy amable. Bienvenidos quienes están ingresando a esta plataforma de oración escritural. Esta historia quizás es una de las más relevantes, de las más conocidas, de las más enseñadas y también da pie a interpretaciones, a lo cual nosotros pues vamos a hacer nuestro aporte también con respecto a lo que hemos aprendido de Dios. Y esta parte de la palabra es muy práctica, demasiado práctica, porque el Señor Jesús le está revelando a Nicodemo unas verdades extraordinarias, unas verdades que cualquier persona pudiera deducir que son así, pero siempre las personas que tienen algún interrogante no se quedan solamente con la pregunta, sino que quieren saber más. A pesar de que reciben una respuesta, quieren indagar sobre la respuesta. Y ese era Nicodemo. Él era un catedrático. Él era un hombre que hacía parte de una comunidad extensa, una comunidad muy grande. Él era una persona que vivía muy rectamente.
De hecho, él pertenecía digamos así, como al grupo de los fariseos. Y si algo o alguien se consideraba buena persona en aquel entonces, era un fariseo. Ellos tenían como norma leer la ley, ¿sí? Y ellos, al leer la ley, ellos deducían que la estaban practicando por el solo hecho de leerla, por el solo hecho de observarla y de aplicarla en su gran mayoría. Los fariseos se dedicaban al estudio de la ley y lo que ellos no o lo que entendieran y no pudieran explicarlo, entonces le añadían algo a esa ley con otros libros y lo hacían más entendible a las personas que no lo pudieran comprender. Entonces, los fariseos, al grupo que pertenecía, e incluso el apóstol Pablo perteneció también, ¿sí? Y eran personas legalistas, pero eran buenas, ¿sí? Legalistas, pero buenas. O sea, no hablaban por hablar. Ellos eran personas muy correctas y en eso se mantenían. Por eso cuando busca a Jesús, mire lo primero que le dice. En el versículo 1 empieza esta historia diciendo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿sí? Que era un principal entre los judíos. Y Nicodemo era una persona que se destacaba, que sobresalía. Probablemente vino a Jesús de noche, como dice el versículo 2, porque si usted quiere encontrar a una persona ocupada que le dedique tiempo a usted, debe hacerlo en su tiempo libre. Y el tiempo que una persona ocupada tiene libre es en la noche, cuando ya se dispone a descansar, ¿sí? Nicodemo es un nombre griego. Por lo tanto, podemos concluir de que Nicodemo venía de las tierras extranjeras y ya venía reformado. Él aprendió muchas cosas y él adoptó un nombre griego. Esa era una opción que ellos tenían, porque de alguna manera ese nombre les daba mayor realce, mayor reconocimiento. Acordémonos de los 7 diáconos que sirvieron a las mesas cuando los apóstoles vieron crecer tanto la iglesia. Entonces escogieron a 7 varones y todos los 7 tenían nombres griegos, pero eran judíos. Asimismo Nicodemo, un judío, pero con un nombre griego, como para darse un poco más de altura, de reconocimiento. Era algo que era válido en la época y Jesús nunca le dijo algo con respecto a su cambio, a su forma de tener o de adoptar esos nombres como para distinguirse. Sin embargo, dice la palabra que cuando vino a Jesús de noche, lo primero que le dice es rabí, rabí. Y luego le añade, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. O sea, esto es interesante, ver que un maestro de la ley le diga maestro a Jesús sin credenciales. Las credenciales de Jesús eran los milagros, eran las señales, los prodigios, todo lo que estaba haciendo Jesús. Mientras que para Nicodemo, las credenciales eran una tarjeta. Pero aquí no había una tarjeta, aquí habían era evidencias. Y a eso le sorprendió a Nicodemo, que Jesús hiciera tantas cosas. Entonces pudiera deducirse, entonces Nicodemo no era enviado de Dios. Él mismo se estaba respondiendo. O sea, él se dio cuenta que lo que hacía Jesús no lo podía hacer él. Entonces, mire que cuando las personas quieren, definitivamente buscan una respuesta. Y Nicodemo era así. Algunos dicen que vino a Jesús de noche porque le daba pena que lo vieran. Creo que no. Creo que no. ¿Por qué? Porque
no tenía ningún problema Nicodemo. Él quería era aprender del Señor. Y note que no le dice Salvador, ni le dice ungido, ni le dice Jesús, hijo de David, no, le dice maestro, porque él lo que quería era recibir conocimiento. Y porque él era un hombre prudente, era un hombre sabio, era un hombre de letras, y él quería era aprender más. Pero ese día se encontró con una realidad que él no se había dado cuenta. Mire lo que le dice el Señor, porque en el versículo 2 terminando, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo reconocía que Jesús, ¿sí?, había sido enviado de Dios y que tenía el respaldo total de Dios. En el versículo 3 le respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga, extraordinaria como respuesta, si se puede decir así, porque Jesús le responde con otra, con una respuesta, pero a la vez con un interrogante muy grande. Porque Nicodemo era por conocimiento. Él iba por una fórmula, por cómo poder hacer lo mismo. O sea, él sí tenía ganas de saber y de conocer a Jesús. Pero él nunca se imaginó preguntas como esta. Esta fue una serie de preguntas entre ellos dos maestros, el uno de la ley y el otro de la gracia. Ah, qué tremendo. El uno aferrado a los libros, a la letra, y el otro haciendo maravillas, haciendo que esa letra fuera una realidad. O sea, era como un debate entre ellos dos, pero Jesús tratando de sacar a Nicodemo de su embotamiento de la letra. Y le dice, si quieres ver la gloria de Dios, le dice el Señor Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Porque había una concepción de que todo el que practicara la ley ya era nacido de nuevo. Oiga, Francisco, ¿qué piensa de eso? Porque para ellos, la ley, practicar la ley era un nuevo nacimiento. O sea, él no consideraba que pudiera haber otro nacimiento si él ya era un renacido, pero era un hijo de la ley. ¿Se acuerdan que el mismo Señor lo hablaba? Los hijos de la ley. Y ellos deducían y decían, nosotros somos personas diferentes a los demás. Somos nacidos de nuevo. Somos personas que tenemos un alto concepto de las cosas espirituales. O sea, Nicodemo, como que cuando Jesús le habla de nacer de nuevo, dice, no, es que yo ya nací de nuevo. Por eso muchas veces nosotros decimos, oiga, parece una respuesta como un poco infantil, pero no era infantil. Es que Jesús fue de una vez al problema que tenían los fariseos, que se justificaban diciendo, como nosotros no hay otro. Somos diferentes, somos renacidos porque somos hijos de la ley. Luego, en el versículo 4, Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta respuesta de Nicodemo como que se va con un cierto tono pero Jesús, yo ya soy un hombre adulto. O sea, no puedo volver a hacer esas mismas cosas. En pocas palabras, Nicodemo le estaba diciendo, es que perro viejo ladra echado. O sea, yo ya soy adulto, yo ya soy viejo, sí, o sea, no me venga con
con esas respuestas, ¿cierto? Porque Nicodemo se estaba como justificando, estaba como diciendo, no, lo que yo necesito es continuar con este camino. O sea, Jesús, deme información. Pero Jesús le estaba dando era revelación. Porque una persona acostumbrada a las letras, pues quiere más letras. Y Jesús aquí le está diciendo la práctica de la vida. Cómo verdaderamente entrar al reino de los cielos. Cómo poder ver el reino de los cielos. En el versículo número 5 respondió Jesús y le dijo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Ah? El Señor Jesús viene una pregunta tras otra y una respuesta tras otra, pero siempre diferente, tratando de llevar a Nicodemo a una verdad que él desconocía, porque él se quedó aferrado, él se quedó años atrás, siglos atrás. Él cogió la ley, la adoptó y dijo, este es mi nuevo nacimiento, este es mi vientre que me dio vida. Y aquí vemos a un Nicodemo con unos interrogantes grandes. Y él se sintió confundido y con toda la razón, porque no hallaba en su mente cómo encontrar algo que lo pudiera como respaldar, porque en la ley no se veía algo así. Mas, sin embargo, el Señor Jesús toma un pasaje del libro de Ezequiel, por favor, leámoslo. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, cuando el Señor Jesús toma este pasaje, esto le ayuda a Nicodemo, pero acordémonos que no estaba dentro de la ley. Entonces esto cuestiona en buena parte a Nicodemo. Y Nicodemo queda como expectante porque ¿qué era lo que quería Nicodemo? Nicodemo quería una reforma, si era necesario en su mente, mientras que Jesús quería era una transformación. ¿Qué quería Nicodemo? Una reformación, como reformar, como arreglar algo que ya está hecho, como darle una mejor como un mejor presentación, como reformar algo que ya. Y aquí Jesús no quería eso. Jesús quería era de una vez comenzar desde ceros con Nicodemo. Miren lo que dice Ezequiel 36, versículo 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta era la palabra que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, un agua espiritual, un agua venida del cielo. Porque muchas personas e incluso muchas interpretaciones acerca de este tema dicen que nacer de agua es nacer del vientre de la madre, por cuanto estuvo dentro de una bolsa con agua, con este líquido, ¿sí? Otros dicen que es el bautismo en agua al que se está refiriendo el Señor Jesús. Mas, sin embargo, la interpretación más acertada que se puede decir es que el Espíritu Santo, cuando Jesús dijo, vendrá el Espíritu Santo, correrán dentro de ustedes como ríos de agua viva. El Espíritu Santo es esa agua viva, esa agua que purifica. Por eso aquí en Ezequiel estaba diciendo el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Porque cuando llega la luz se va la tiniebla. Cuando llega el agua se va la sed. Cuando llega el agua
se refresca, está la paz, esa paz de Dios. Acordémonos que el Señor también decía que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Y lo que quiere Dios es un cambio total. Él no quiere como tratar de rehabilitar al ser humano, sino darle una nueva naturaleza, darle una nueva vida. Y muchas veces nosotros no logramos ver esa dimensión a lo que se está refiriendo Dios. Y quiero invitarles a que observen unos pasajes de la Escritura que nos pueden ayudar y dar más luz a esto. Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 3 vamos a encontrar algo muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1. Permítame. Versículos del 1 al 3. Dice Pedro, a ver, permítame un momento, por favor. 1:3, el versículo 3 nomás, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está, un renacer en Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos renacidos, que seamos personas totalmente diferentes, pero diferentes en la palabra, diferentes en nuestros comportamientos. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A eso se refería Jesús hablándole a Nicodemo. En la misma carta del apóstol Pedro, capítulo 1, pero el verso 23 dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está la palabra, siendo renacidos, renacidos. Y qué bueno es que podamos tener este conocimiento de parte del Señor, porque es Dios quien nos está hablando y nos ministra con su palabra. Y también dice el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, por favor búsquelo, versículos 22 al 24. Dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué le hace pensar a usted esta palabra? Todos están atinando a lo mismo. Todos los predicadores, y hay muchas más citas de poder ver nosotros cómo el Señor siempre quiere regenerar la vida, porque nosotros necesitamos es un cambio de fondo, no de forma. Nicodemo estaba bien de forma porque era una persona intachable, era una persona que definitivamente caminaba muy bien, pero él necesitaba saber esta verdad, él necesitaba nacer de nuevo. De hecho, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando el Señor Jesús, me están pidiendo la última cita, Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Con mucho gusto. En Juan capítulo 1, también cuando Jesús dice que más a todos los que creen, a todos los que le reciben y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire lo que dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una nueva naturaleza. Eso es lo que quiere Dios en nosotros.
Porque hay personas que quieren es que se les haga una reforma. Y la reforma pues no es válida, porque es reformar algo que ya existe. Usted no necesita una rehabilitación, usted necesita una transformación. Porque rehabilitados, no sé cuántos hemos visto personas que llegan a una casa de rehabilitación y hacen su mejor esfuerzo y los desintoxican, los ayudan, les dan motivación, les dan razones para vivir y ellos cambian por un tiempo, pero después vuelven y recaen. En su gran mayoría, ellos recaen. ¿Ve? En cambio, una transformación, una persona cuando es transformada de corazón, de raíz, entonces los vicios desaparecen. Entonces desaparecen las justificaciones y ya uno no dice, es que es mi esfuerzo, sino es Dios en mí. Claro, hay que poner algo de la voluntad. Es un deseo de servirle al Señor, como hizo Nicodemo. Él buscó a Jesús. Él quería que le aclararan dudas, que nunca se imaginó encontrarse con tremendas preguntas y tan sabias respuestas. Que de todo modo Nicodemo, aunque seguía con sus interrogantes, más adelante vamos a ver a un Nicodemo convertido. Más adelante vamos a ver a un Nicodemo que Dios obró en la vida de él. Y él fue uno más de los discípulos del Señor, de los que después de que Jesús muere, fue Nicodemo el que dio 100 libras de especias aromáticas para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. O sea, era un hombre que con toda su vida le empezó a servir al Señor. Pero vamos a seguir en la lectura de Juan capítulo 3. En el versículo número 7 le dice Jesús a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor Jesús empieza a tomar cosas muy literales, como siempre usando sus parábolas o sus comparaciones. Y toma el viento y le dice Nicodemo, tú sabes para dónde vas y sabes de dónde vienes, pero el que es nacido de Dios no sabe exactamente qué le va a deparar, para dónde Dios lo quiere llevar. Porque como ellos estaban tan arraigados a la ley, ellos no hablaban sino solo ley. Y aquí Jesús lo libera de la ley. Aquí Jesús le dice, Nicodemo, si quieres ver y quieres entrar al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Y después de que nazcas de nuevo, entonces Dios asume la responsabilidad contigo. Te va a mover. ¿Te va a doler? Sí, porque vas a tener que ir donde a veces no quieres. ¿No le ha pasado a usted, mi amado? ¿No le ha pasado? Y ese es el gran problema que tenemos como iglesia. Y lo digo entre comillas, un problema. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando Dios quiere que hagamos su voluntad, Él nos va a mover. Él nos va a mover. Él nos va a sacar de nuestra zona de confort. Él sacó a Abraham. Él sacó a David. Él sacó a Amós de entre los higos. Él sacó a Ezequiel. Él sacó a Jeremías, a Isaías, lo sacó de la zona de confort. A todos los grandes hombres de Dios. Los sacó y los empezó a llevar por diferentes partes a que hicieran su obra, su voluntad. Eso le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. Es que tú eres tan cuadriculado que cuidado te sales de aquí o de allá. Estaba dando una nueva forma de vida a Nicodemo. Algo extraordinario, algo que Dios lo quiere hacer con todos nosotros. En el verso 9 le responde Nicodemo y le dice a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio.
sea, ahí fue donde Nicodemo dijo, wow, soy un ignorante. Y el que quiere aprender debe hacerse ignorante. El que quiere ser rico debe hacerse pobre. Tremendo, verdaderamente que la forma como Jesús le llega al corazón de Nicodemo, quitándole todos los paradigmas, todo lo que él tenía de su larga vida, porque él ya era un anciano. Mucho aprendizaje. Y terminar con diciendo, oiga, ¿de qué me valió todo esto? O sea, lo que yo creí que era bueno me resultó siendo malo. Por eso el Señor dice, no hay fin de hacer tantos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y la letra mata, pero el espíritu vivifica. Amado, no hay nada mejor que hacer lo que a Dios le agrada, lo que nos sirva para la vida eterna, lo que nos sirva para la vida eterna. Y aquí Jesús le está hablando de vida eterna, porque la vida que tenía Nicodemo era temporal y se iba a acabar en algún momento. Pero Jesús le estaba abriendo un panorama mucho más grande. Miren lo que dice el versículo 13 o el 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mas sin embargo le suelta palabras celestiales, le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está hablando de preexistencia, le está hablando de propósito eterno. Sin embargo, Jesús lo que hace es como soltarle unos códigos importantes. En pocas palabras, investiga un poco más, le está diciendo a Nicodemo, y busca al Salvador. No busques conocimiento, buscas salvación. Porque el conocimiento, o sea, Jesús sí veía a Nicodemo con buena intención, pero estaba mal ubicado. Estaba en el lugar ubicado, aprendiendo las letras equivocadas. Ya no servían, ya no eran útiles. Lo que para Nicodemo creyó que era su comienzo de vida, vino a ser el final. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Él dijo, lo que para mí yo creí que era vida, resultó siendo muerte. Porque él creyó que la ley era vida y resulta que la ley le desenmascara el pecado y le dice, estás muerto. Eso mismo estaba pasando con Nicodemo. Por eso, mis amados, nosotros que estamos en este camino, debemos leer bien, debemos orar bien, debemos procurar al máximo que nuestros actos sean agradables a Dios. Y aquí vemos a un Nicodemo recibiendo unos códigos grandes. Y no solamente le habla del Hijo del Hombre, le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le está hablando de redención. Le está hablando de lo que hizo Moisés cuando Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce. Y el bronce se tiene que tratar con fuego. En pocas palabras, Jesús es esa serpiente de bronce, porque el fuego purifica. Y todo aquel que mirara a la serpiente quedaba sano de las serpientes que mordían, venenosas en el desierto, porque estaban muriendo muchas personas a causa de la mordedura de las serpientes. Por favor, póngame su atención acá. No se ocupe con más nada, si puede hacerlo, présteme su atención. Le voy a decir lo siguiente. Muchas personas siguieron muriendo a pesar de que solo tenían que mirar la serpiente. Solo tenían que echar una miradita, no más. Pero les pareció tan poca cosa que creyeron que no era necesario. Y muchos murieron por no mirar la serpiente. Era algo aparentemente tonto. Era algo como insignificante. ¿Qué tanto era mirar? Y así le está pasando a muchos por no mirar a la cruz del Calvario, porque les parece algo insignificante. Les parece que no tiene sentido. Y sí que tiene sentido. Ahí se partió la historia de la humanidad en dos. Y estamos incluidos en esa gran historia. Por eso, mi amado, no se entretenga con cosas triviales de esta vida. No se entretenga, no se deje ocupar de cosas minúsculas. Por favor,
Por favor, hoy más que nunca, ahora más que nunca. Ya está en cumplimiento de las palabras. Creo que nunca estaba tan cumpliéndose con tanta exactitud la palabra como ahora. Ya hay guerras, ya hay guerras. Mientras estamos aquí hablando nosotros, ya los misiles están en el aire. Ayer tocaron plantas nucleares y esto se puede agravar. Era la 1 de la mañana y para nosotros acá en Colombia, y allá estaban en una reunión de urgencia, dado el impacto que tuvo uno de los misiles en una planta nuclear. Algo puede pasar extraordinario y muchos todavía pensando en muchas cosas. Sí, listo, siga proyectando, siga avanzando, pero que su corazón esté conectado con el cielo. Hoy más que nunca debemos orar. Jesús le dice a Nicodemo, ¿sabe qué? Busca más, indaga más. Sabes mucho, pero no sabes lo importante. Sabes mucho, sabes de letras, sabes de dinero, sabes de economía, pero estás perdiéndote lo más importante. No pierdas lo importante por lo urgente. No dejes de hacer lo importante por hacer lo urgente. Lo urgente no te salva, lo importante te salva, aunque parezca que no es importante. No menosprecies el culto. No menosprecies el ir a la casa del Señor. No menosprecies la alabanza. No menosprecies la oración. No menosprecies nada. Porque con eso que parece insignificante, Dios estaba salvando personas. Y termina diciéndole, porque para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dejó a Nicodemo con un gran interrogante, pero le dio la salida. Le dijo, ve e indaga más. Busca al Salvador entre la ley. Busca al Salvador porque ahí está. Venía ahí como mimetizado. Venía ahí como oculto, pero siempre estuvo. Por eso termina diciéndole, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo en nosotros que se puede perder, nuestra alma. Hay algo en nosotros que se puede perder. Hay alguien en su casa que se puede perder, a menos que usted haga algo diferente. Una oración más sincera cada día. Un amor más sincero cada día. Cuando usted le da la prioridad al Señor, mira, el Señor te va a dar el primer lugar a ti también. Por favor, incline su rostro ahí donde usted se encuentra. Si puede hacerlo, si alguna actividad no se lo impide, hágalo. Hágalo con humildad. Porque a veces hacemos preguntas que Dios nos responde con otra respuesta. Los muchos porqués. Los muchos porqués es mejor verlos con los para qué. ¿Para qué Dios permite estas cosas? Porque los porqués son interminables. Hoy más que nunca, que nuestro corazón esté en el Señor. Y asegurémonos que nuestra casa, toda nuestra familia también le sirva al Señor. Es hora de que usted le permita a la iglesia que entremos con nuestros líderes, ayudarle a salvar su casa, ayudarle a salvar a su familia con las redes de alcance. Y es hora de que los líderes ya no se ocupen en tantos asuntos, sino que ayudemos a rescatar personas. Ayudémoslas, ayudemos a rescatar personas de esta prueba que se avecina. Esta prueba será fuerte. Muchos tenían sus buenas casas, muchos tenían sus buenas cosas y lo han tenido que dejar todo. Y duele verlos cómo han tenido que dejarlo todo. Personas que estaban muy tranquilas, pero en días, cuestión de días les cambió la vida, Estaban acostumbrados a dormir en un colchón Pullman, en un colchón ortopédico, estaban acostumbrados, pero ya no están. Ahorita una tabla es un colchón, ahorita un piso es un colchón, un cartón es una cobija, ahorita cualquier bocado de alimento es válido, es valioso. Amados, es hora de activar, es hora de prender motores, es hora de avanzar, es hora de dejar de hacer oraciones tan irrisorias, como que no tenemos tiempo,
como que Dios no es necesario. Amados de Dios, se los pido de corazón. Vuelvan a mirar a esa cruz. Volvamos a mirar a esa cruz, allí donde hubo redención para la humanidad. Allí queremos conocimiento, amén, es válido, porque el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento, pero conocimiento sin revelación no tiene mayor importancia. Conocimiento sin revelación, sin unción, sin sangre, sin sacrificio, no lo va a llevar a usted para ninguna parte. No dejará de ser un fariseo más, una persona bonita, una persona agradable, intachable, pero no hay salvación. Jesús vio que Nicodemo tenía conocimiento, pero no tenía salvación. ¿De qué serviría, amado? ¿De qué, como dijo el Señor Jesús, de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si a la postre pierde su alma? ¿O qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? Hoy, esta historia de Jesús y Nicodemo nos debe alertar a nosotros que así hay muchas personas queriendo conocimiento, reconociendo a Jesús como maestro, pero no como salvador. Él como maestro te enseña, pero no más. Pero como salvador te lleva a la gloria, te lleva a la grandeza, te lleva a lo mejor. ¿Cómo lo estás viendo el día de hoy? ¿Cómo lo estás viendo el día de hoy? ¿Cómo estás viendo a tu Jesús? A tu Jesús, porque Él es tu Jesús, así como Él mi Jesús. Pero ¿cómo me está sirviendo hoy? Algunos lo vieron como el hijo del carpintero. Algunos lo vieron como el que hacía milagros. Algunos lo vieron como maestro, como en este caso Nicodemo. Pero Jesús quiere ser más que eso. Jesús quiere ser el Salvador del mundo, el Salvador de tu vida, de tu casa, de tu familia, el que te da propósitos, el que te da intenciones buenas y saludables. ¿Cómo lo estás viendo? ¿A quién le estás orando? ¿De quién estás aprendiendo? El Jesús glorificado, el que está a la diestra de Dios Padre. Dice su palabra que Él intercede por nosotros. Hasta ahora está intercediendo porque Él sabe que todavía estamos en riesgo. Todavía estamos bajo peligro, bajo sentencia de muerte, y la muerte ha de llegar. Pero ¿para dónde nos vamos después? ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Nicodemo lo entendió. Nicodemo, al presentarle esa mirra al Señor, ese bálsamo, él estaba reconociendo que Jesús es su Señor. Aquí lo vio en vida y después lo vio cómo él se levantó, cómo él lo pudo conocer de otra manera. Pudo saber que Jesús era su Señor y él tuvo que dejar la ley a un lado. Tenemos que dejar ciertos apegos religiosos que todavía están en muchas personas. Todavía no dejan ciertos cuadros, todavía no dejan ciertas reliquias, todavía conservan cosas del pasado y se aferran a ellas como amuletos. Es necesario hacer cambios y cambios de fondo. Cambios de fondo. Eso necesitaba Nicodemo, eso le dio Jesús. Eso le dio Jesús. Él vino por más conocimiento y se llevó un Salvador. Él vino por más y se llevó la vida eterna, se llevó lo mejor de lo mejor. Por eso hoy dígale Dios, si es necesario comenzar de nuevo, comienzo, no interesa. Si es necesario comenzar de nuevo. Usted se imagina a Nicodemo cambiando su forma de orar, cambiando su forma de leer. Eso es muy duro, mis amados. Encontrarse uno con una realidad de haber perdido el tiempo. Eso es muy duro, la verdad. Créame que eso es muy fuerte. Personas que toda la vida fueron muy religiosas y creyeron que estaban haciendo bien. Y es lo que más los separa de Dios. La religión es lo que separa a las personas de un Dios real, de un Dios verdadero, de un Dios genuino, de un Dios grande y todopoderoso, que nos ama con amor eterno, que nos bendice,
que santifica nuestras vidas, que nos busca a diario para hacernos bien, que nos busca. No sé si pueda por unos minutos doblar sus rodillas ahí donde usted está, por unos minutos nomás, y descansar en el Señor, y descansar en el Rey de Gloria, y descansar en el Santo de Israel, en el que es la luz de la vida. Dígale hoy al Señor: Señor, yo te amo. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que anhelo estar contigo siempre, Dios. Hoy me arrepiento, Padre, de haberme dejado llevar de tanta idolatría, Señor, de tanta religiosidad. Sin darme cuenta, era un fariseo más que estaba metido en mi vida, Señor, y creyendo que por ser buena persona obtenía salvación. Hoy me doy cuenta que no es así, Señor. Hoy me doy cuenta que hay algo más detrás de todo esto que he aprendido, y debo ir a la raíz, debo ir verdaderamente donde está la solución a mi problema, una solución de fondo, una solución total. Por eso, amado, la próxima vez que usted vaya al culto, usted no va a ir como iba otras veces. Verdaderamente va a empezar usted a hacerle culto a Dios, porque usted quiere que le hagan culto, y el culto no lo hace nadie. El culto usted se lo hace a Dios. Usted va a ir al culto a hacerle culto a Dios. Usted va a rendirle su vida al Señor. La próxima vez que usted vaya, su vida va a llegar transformada en su totalidad, Su vida no va a volver a ser la misma. Si usted comprendió esta palabra, si usted se dio cuenta que la religión es lo que lo aparta de Dios, por la religión fue que vino Jesús al mundo, para quitar esa religiosidad que enmascara, que disfraza y que no deja ver con claridad quién es uno en verdad ante Dios. Quitarnos las máscaras, quitarnos esas vendas y decirle: Dios, aquí estoy, aquí está tu Edgar, aquí está tu Ángela Castañeda, aquí está tu Miriam, Señor, aquí está tu Carla, mi Dios, aquí está tu Jorge, aquí está tu Francisco, Señor, aquí está la obra de tus manos. Vamos, dígaselo al Señor. Tómese un minuto para hacerlo. Diga: Señor, aquí está la obra de tus manos. Aquí está la obra de tus manos. Hagamos como hizo Salvador Dalí. En una ocasión que él viajaba y estaba en un aeropuerto y llevaba los cuadros. Ahí en una carreta llevaba los cuadros, los cuadros que hacía Salvador Dalí. Y un señor de la aduana le pregunta y le dice: perdone, ¿qué lleva de valor? Y Salvador Dalí levanta sus dos manos y da una vuelta delante de la gente de la aduana y le dice: he aquí lo que llevo de valor, yo. Porque hay personas que la pintura es más valiosa que ellos. Hay personas que el anillo es más valioso que ellos. Hay personas que la cuenta bancaria es más valiosa que ellos. Hay personas que la casa es más valiosa que la familia. Hay personas que el trabajo es más valioso que hacer una oración, que soltarse en las manos del Señor. Les amo, les bendigo. Amo su vida. Amo que usted esté aquí en esta plataforma recibiendo una palabra. Amo este momento porque sé lo valioso, lo edificante que es para todos nosotros orar la palabra del Señor, orar la palabra de Dios. Que Dios les añada más bendición cada día y que hoy y después de hoy ustedes puedan dimensionarse más en el Señor y crecer más en el Señor, pero nunca olviden de dónde los ha sacado el Señor y hacia dónde los lleva. Propósito de Dios. Les bendigo, los quiero mucho.
No olviden mañana nuestra fiesta de redes. Mañana sábado, sí, 6 de la tarde, fiesta de redes. Lleve un invitado, lleve una persona nueva, algún familiar suyo, llévelo a la casa del Señor. Tenemos algo especial para todos ellos. Así de que no se la pierda, por favor. Francisco, tenga la bondad y prende su micrófono, nos saluda. Apóstol, agradecido por esta palabra de parte de Dios. Quiero aprovechar de saludar a todos los que están conectados. Y qué hermoso saber que Dios es un Dios de transformación. ¿Sabe? Vemos a un Nicodemo que era maestro en ese tiempo, si no me equivoco, era maestro de Israel. Y vemos si era maestro de Israel. Y vemos cómo Dios a la final quería transformarlo de una manera tremenda. Amado, yo siempre que he creído que Dios ha comenzado una buena obra en cada uno de nosotros, la va a ir perfeccionando. Y toda esta situación que está pasando a nivel mundial, mi apóstol, nos hace más sensibles a buscar su presencia, nos hace más cuidadosos a que podamos estar con el Señor, a que usted pueda invitar, ¿sabe? Hay personas que aceptan al Señor en su corazón, mi apóstol, pero a veces no lo invitan a la sala, al cuarto, a la casa, a la familia. Y qué hermoso saber que Dios es un Dios que quiere que nosotros podamos nacer de nuevo, que podamos rectificar, que como usted dijo, mi apóstol, si hay que comenzar de cero, hay que volver otra vez a comenzar de cero. En Cristo no se pierde, en Cristo cada vez se recupera más. Y mi llamado en esta mañana, porque esta palabra es para todas, yo la tomé esta mañana, la palabra, la anoté y todo, es que podamos otra vez volver a la identidad en Cristo Jesús. Usted es hijo, amado. Es tiempo de caminar como hijos y no como esclavos. Dios lo hizo a usted libre. No trate usted lo posible de no esclavizarse, porque ya Dios lo hizo libre. Usted vale mucho. Usted no se imagina todo lo que usted vale. Entonces caminemos como hijos de Dios, caminemos cada día, que el Señor cada día renueve nuestras vidas, nos dé fuerzas cada día y en este tiempo, más que nada, agarrarse de Dios. Agarrarse de Dios, amado. Estamos en las mejores manos. ¿Sabe? Estamos en las mejores manos. Hay cosas que están cambiando a nuestro alrededor. Dios está haciendo grandes cosas. Entonces, cada vez que usted tenga una reunión, cada vez que usted vaya al culto, que usted vaya a la iglesia, a una red, a una Vipro, aproveche el máximo ese tiempo, amado. Aproveche el máximo en ese tiempo, mi amado. Y yo creo eso, mi apóstol. Hay que aprovechar el tiempo. Cualquier actividad para el Señor, aprovecharla. Uno no sabe, esto está trayendo muchos cambios. Y más que aprovechar es aprovechar su familia, el tiempo que usted tiene con su familia. Aprovéchelo en el nombre de Jesús y bendigo su vida. Bendigo su vida y yo creo, mi apóstol, que aquí hay personas conectadas que están pagando el precio. Esto es de pagar un precio. Están pagando el precio y le han dicho al Señor, yo quiero más, Señor, yo quiero más. Y hacia allá vamos, mi apóstol. Un abrazo y muchas bendiciones. Declaramos un día de bendición y de gloria. Amén. Muy bien, Francisco. Gracias por su saludo, sus recomendaciones. Muy bien. Mis amados, bendecirles más sus vidas. No olviden decirle a alguien que se conecte. Mañana nuevamente con la ayuda de Dios tendremos una palabra y si a usted le ayuda y le hace bien a otra persona de igual manera. Así que los espero y los bendigo, los quiero mucho. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.